vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Isaías, capítulo 60. Dice así la palabra del Señor: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esta mañana el Señor nos dice: levántate y resplandece, porque mi gloria ha nacido sobre ti. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Y esa es la palabra de esta mañana. El Señor te está diciendo: levántate, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y el Señor te dice: ya no es tiempo de llorar, ya no es tiempo de lamentarte, es tiempo de levantarte. Isaías es el profeta del Espíritu. Él es el profeta que habla continuamente del derramamiento del Espíritu Santo y de la importancia de tener la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Por eso Él nos dice: levántate. Y la historia de la cual quiero hablarles en esta mañana la voy a basar en el libro de Lucas. Así que vamos a ir a nuestras Biblias, a Lucas capítulo 15. Quince, 11. ¿Qué parábola es? ¿Estamos ahí? La parábola del hijo pródigo. Y dice así la palabra del Señor: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿en qué? En misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Muchos conocemos esta historia, ¿cierto? Del hijo pródigo. Jesús trajo esta parábola, estaba hablando con sus discípulos y le dice, aquí Cristo nos ilustra cómo un hijo se va de su casa. Y siempre que leemos la Biblia, yo he leído esta historia cantidad de veces y yo sé que muchos de ustedes también, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y es nueva. Cada vez que tú lees la palabra, cada vez que tú lees un versículo, un pasaje de la Biblia, un libro, el Señor te revela cosas nuevas. Por eso dice que la palabra de Dios es nueva, es viva, es vida. Y aquí el Señor nos dice que hay un chico, que eran 2 hermanos, y uno de ellos, dice la Biblia, que el menor le dice al papá: papá, dame todo lo que me corresponde porque yo me quiero ir de casa. Y el papá, dice la Biblia, que le dio lo que le correspondía. Y dice que unos días después el hijo alistó todas sus cosas, sus bienes, sus pertenencias, su dinero, y se fue de la casa. Y dice la palabra del Señor que cuando él está allí
va y malgasta su plata, va y malgasta su herencia en cosas del mundo. Y llega un momento que él ya se queda sin dinero, se queda sin plata para comer, se queda sin plata para vestir, y sigue diciendo la palabra y dice que él, cuando se queda sin nada, dice: pero yo en qué momento lo malgasté todo. Cuando él salió de la casa de su padre, él salió, era un chico joven, dice la Biblia, dice que era el menor de 2 hermanos, tenía dinero porque le pidió la herencia a su papá y tenía salud. Y él pensó que con estas 3 cosas que tenía ya había agarrado el cielo a 2 manos, como decimos coloquialmente, ¿cierto? Y él le pidió a su padre todo lo que le correspondía y se fue. Y se independizó de la casa del papá. Y él creyó que tenía suficiente madurez. Pero aunque era joven, aunque tenía salud y aunque tenía dinero, le hacía falta madurez para administrar lo que el papá le había dado. No era el tiempo de él tomar la herencia de su papá. Él era un chico joven y le faltaba madurez. Él se fue sin tener en cuenta la necesidad de la cual carecía, y era madurez. Y dice la Biblia que lo gastó todo y quedó sin nada, perdió todo. Dice que vino hambre en aquella región y que él tenía tanta hambre que él fue y le pidió trabajo a un señor, y este le dijo: sí, yo tengo trabajo, vaya y cuide cerdos. Y él dice que él tenía tanta hambre que él le provocaba comerse la comida de los cerdos, pero ni siquiera esto él podía comer, ni siquiera la comida de los cerdos. Y cuando él estaba pasando por esa necesidad de hambre, no hubieron amigos, no hubo amigos para él. Él no pensó en: ay, sí, cuando salí de la casa de mi padre tuve abundancia de amigos, voy a ir donde fulanito, donde sutanito. No, ya ahí no estaban los amigos. Cuando él sintió hambre, cuando no tuvo dónde quedarse o dónde dormir, él solo pensó en su padre, dice la Biblia. Y hay momentos que cuando tú tienes abundancia de todas las cosas, estás rodeado de muchas personas. Pero cuando estás pasando por una necesidad, por una enfermedad, por una depresión, a veces todo lo que tú tienes son los brazos del Padre. Entonces sigue contando, diciendo la historia, que este chico, cuando él tenía tanta hambre y quería comer la comida del cerdo, él recuerda, y dice la Biblia que él volvió en sí. Y dice: en la casa de mi padre aún los jornaleros tienen abundancia de pan. Y yo que estoy aquí y me fui de mi casa y salí de mi casa, no puedo ni siquiera comer la comida de los cerdos. Y cuando él dice que volvió en sí, dice la palabra, él dice: sí, la embarré. Tomé algo que no me pertenecía todavía. Tomé una bendición que sí era para mí, pero la tomé fuera del tiempo. Y él reconoce en su ser, en su interior, que la embarró. Y él dice: pero me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus trabajadores, hazme como a uno de tus jornaleros. Y él no solo pensó en hacer eso, él dice la palabra que él se levantó y lo hizo. Él se paró y dijo: sí, no solo lo pensé, ya caí en sí, ya caí en cuenta que la embarré. Y dice la palabra que él salió y se levantó y fue a casa de su padre. Y dice la Biblia que que el papá lo vio de lejos. Dijo: allá viene mi hijo. Y cuando él lo vio, el padre salió corriendo por su hijo. ¿Eso qué quiere decir? Que el papá lo estaba esperando. Y el Señor en esta mañana te dice: levántate. Levántate de la situación que hayas pasado. No importa dónde hayas estado, no importa que te hayas revolcado en el mundo, no importa la situación que hayas pasado, porque yo estoy aquí dispuesto. Yo te estoy esperando para abrazarte. Yo te estoy esperando para extenderte mis brazos de amor, como lo hizo el padre con el hijo pródigo.
Y dice que el papá cuando lo vio salió corriendo y se le echó encima y lo abrazó y lo besó. Y dice el chico: padre, yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti. Yo sé, papá, que yo la embarré. Yo sé, papá, que yo tomé una bendición que aún no me correspondía. Pero estoy aquí, papá, y te pido perdón y reconozco mi falta y reconozco mi error. Le dice: hazme como a uno de tus jornaleros. Y el papá, con ese amor que le tenía a su hijo, le dice: hay algo que tú no sabes, hijo, y es que a pesar de tu desobediencia nunca perdiste tu identidad de hijo. Y eso es lo que el Señor te dice esta mañana: no importa lo que hayas hecho, tú sigues siendo mi hijo, y mis brazos de amor estarán siempre dispuestos para abrazarte, para acogerte, así como lo hizo el padre del hijo pródigo. Le dice: yo sé que fuiste rebelde, yo sé que tomaste algo fuera del tiempo, pero tú eres mi hijo y yo voy a hacer fiesta porque mi hijo ha vuelto a casa. Y en esta parábola Cristo nos enseña la manera en que Dios puede restaurarte. El Señor puede restaurar los corazones humillados. Dios nuestro Padre siempre tendrá los brazos abiertos para abrazarnos, para limpiarnos de nuestros pecados. Por eso en esta mañana, no importa lo que hayamos hecho, levántate, vuelve en sí como volvió el hijo pródigo. Y dime: levantaré e iré a Dios, porque yo sé que Él es la persona que tiene la solución a mi necesidad, porque yo sé que Él es la salida a mi problema, porque yo sé que Él tiene la cura para mi enfermedad. Y así termina la historia, que el padre lo abrazó y hizo fiesta. Y lo primero que notamos en esta historia es que era el más joven de la casa y alguien que no había alcanzado la madurez para manejarse solo y manejarla y administrar una herencia tan grande. Pero actuó en desobediencia y lo perdió todo, no solo por su desobediencia, no solo por su inmadurez, sino también por su mala administración. Dice la Biblia: perdiéndolo todo, y cuando despertó no tenía nada. Y la inmadurez en nuestra vida puede llevarnos a perderlo todo. Por eso siempre debemos pedirle al Señor: Señor, dame la sabiduría, Señor, dame la inteligencia, Dios, para manejar lo que tú me has dado. Dile siempre: Señor, tú sabes, Dios, lo que yo quiero, pero tú sabes, Dios, lo que necesito y cuándo lo necesito. Que siempre sea en el tiempo de Dios. Hay gente que dice: pero Señor, yo llevo tanto tiempo orando por esta bendición, Señor, y un día el pastor dijo que sí, que tú me ibas a dar lo que me habías prometido, pero Señor, ¿para cuándo? ¿Para cuándo va a estar lista mi bendición? Señor, he clamado, he llorado, he ayunado, Señor, ¿cuándo? Pero es que no es en tu tiempo. Debes entender que es en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. A veces cuando nos apresuramos a hacer las cosas, cuando no es el tiempo de Dios, podemos perderlo todo, porque no somos madurados, no hemos sido aún preparados para las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que nuestra inmadurez puede ser nuestro mayor enemigo. No podemos pedir bendiciones que no somos capaces de manejar. El papá estaba vivo de este chico, no era el tiempo de heredar, ni por su edad, ni por muchas razones. Y él le dice: yo la quiero ahora. Y la Biblia dice: y le dio lo que le correspondía. Claro que le correspondía, pero no era el tiempo de Dios. Y debemos tener cuidado en pedirle a Dios cosas que no sepamos manejar. Aquí hay hombres y mujeres que van a heredar las promesas de Dios, que van a heredar lo que el Señor les ha dicho que les va a entregar. Pero el Señor en esta mañana te dice: no es en tu tiempo, es en mi tiempo. Porque cuando tú adquieres algo, cuando no es el tiempo de Dios, no va a ser una bendición para tu vida. Hay gente que dice: Señor, dame un negocio, y vienen y oramos al Señor para que les dé un negocio, para que les dé un carro, y el Señor responde a su oración y el Señor responde a su petición,
Y resulta que en lugar de ellos manejar la bendición los empieza a manejar a ellos. Después de que el Señor nos bendice y nos da un negocio, ya no hay tiempo para el Señor. Ya no hay tiempo para servir al Señor. Ya no hay tiempo para acercarnos el domingo a la iglesia, adorar al Señor y decirle: Señor, aquí estoy porque tú me has bendecido tanto. O si el Señor nos da un carro, entonces no, pastor, es que me voy a viajar y dentro de 8 días también, y dentro de 15 y dentro de un mes. Ya la bendición no es bendición, la bendición se convierte en maldición, porque la bendición nos aleja de Dios. Pero cuando el Señor a ti te prepara para lo que ha dicho que te va a dar, todo es perfecto. Ya el negocio no te va a consumir los 7 días de la semana, porque el Señor te va a proveer en esos 6 días más de como si trabajara los 7 días. Porque cuando salgas a viajar va a haber plenitud de todo, la vas a pasar bien, pero no va a ser cada 8 días. Ay no, después en un mes voy a la iglesia, en 2 meses. No, sino que tú dices: primero el Señor, porque el Señor me bendijo. Pero todo eso pasa porque el Señor nos pasa por procesos de madurez. Y el Señor te dice: claro que sí te voy a bendecir, pero es en mi tiempo. A veces queremos hacer las cosas y sin importar las consecuencias. Y la oración más sabia que nosotros debemos hacer es: Dios, dame esto si tú crees que yo estoy preparado para recibirlo. Señor, si tú crees que yo ya estoy preparado, Dios, para montar ese negocio, Señor, yo estoy listo. No importa cuánto tarde la bendición, no importa cuánto se demore la visión, porque el que te dijo que te va a bendecir lo va a hacer. Pero créanme que en el tiempo de Dios todo es mejor. Mientras Saúl no era rey, él consultaba al profeta cuando debía ir a la guerra. Pero cuando ya se hizo rey, él decía: yo ya soy rey. Y subía y iba a la guerra cada vez que él quería, sin consultar al Señor. A veces creemos que porque el Señor nos ha bendecido y porque no tenemos falta de ningún bien y de ninguna cosa, decimos: yo puedo sin el Señor. Miren cuánto tiempo llevo sin ir a la iglesia. Dejé de servir y me ha ido mejor. Y es cuando el Señor nos coge y nos aprieta y nos dice: no, es que alejados de mí nada pueden hacer. Y ahí es cuando decimos: Señor, pero si tú me dijiste que me ibas a bendecir y me diste esa bendición y ahora me la quitaste. Es porque nada ni nadie le puede quitar el lugar a Dios. Y si tú estás poniendo en primer lugar otra cosa o otra persona que no sea Dios, el Señor te va a quitar ese Dios. Porque el Señor te va a decir: te amo tanto que necesito que reconozcas y necesito procesarte una vez más y necesito madurarte para que cuando vuelva la bendición la sepas manejar y que no sea la bendición la que te maneje a ti. En tu oración, sea para casarte, sea para emprender un negocio, sea para irte de viaje, sea para tomar una decisión sencilla o una decisión importante, siempre debes consultar a Dios. Pero siempre debes terminar tu oración: Señor, que sea como tú quieras y cuando tú quieras, Dios. Que tú estés dispuesto a esperar en el Señor. Yo le he pedido al Señor tantas cosas y yo sé que todos aquí, y yo sé que a todos el Señor en algún momento nos ha hablado a través de alguien, a través de la oración, a través de la palabra, y nos ha dicho todo lo que Él nos va a entregar. Y a veces decimos: Señor, pero llevo tanto tiempo esperando. Pero el Señor te dice: espera un poco más porque es en mi tiempo. El Señor te dice: espérate un poco más, porque mis sueños para ti son más grandes que tus sueños, porque mis propósitos para ti son más grandes que tus propósitos. Espera un poco más porque te falta aprender algo. Para que la bendición sea completa, tengo que procesarte un poco más. Te falta aprender un poco más. Pero el Señor nunca se va a quedar con tu herencia.
Lo que el Señor te dijo que te va a dar, Él te lo va a dar, Él te lo va a entregar, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él lo hace por nuestro bien. Es como ustedes con sus hijos. Si ustedes tienen un negocio, una empresa, y sus hijos son pequeños y les dice: papi, mami, deme ya la parte de mi herencia, ¿ustedes lo harían? No, porque ellos no tienen la madurez, porque ellos no tienen la edad, porque ellos no tienen la experiencia. Y ustedes sabrían que si le dieran una cantidad de plata a sus hijos, o que manejara el negocio, o se va a quebrar o se va a acabar la plata. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Dice: necesitas crecer, necesitas madurar un poco más, necesito enseñarte algo que tú tienes que aprender. Y a veces, como este joven, tomamos decisiones fuera de tiempo. Por eso el Señor dice: necesito que tengas la madurez correcta. Por eso los procesos que hoy vivimos están para formarnos y madurarnos y llevarnos a una escala mayor. A veces también nuestro proceso es para sensibilizarnos de los procesos que pasan otros. A veces el Señor te pasa a ti por una prueba económica, pero es para que entiendas cuando otro también está pasando por una prueba económica. A veces el Señor te pasa por una enfermedad, y es para que tú entiendas el proceso de otro. A veces oramos por alguien y decimos: ay, pero es que, hermanita, usted no tiene fe. Pero cuando nos toca a nosotros la prueba, ¿cierto? Y oramos y clamamos y creemos que tenemos fe y no pasa nada. Y es el Señor probándonos. Es diciendo: te estoy sensibilizando para que cuando otro venga a ti con esta situación, para que cuando otro venga a ti con esta calamidad, tú sepas de lo que te está hablando, porque tú ya pasaste por ese proceso. Por eso el Señor nos pasa por procesos, para entender al otro. Porque a veces cuando pasamos por procesos decimos: es que a mí, es que es tan duro. Pero cuando otra persona pasa por un proceso decimos: ay, hermano, pero tome fuerzas, pero renueve sus fuerzas, pero ay, no, le falta que ore. Y así no es. Por eso el Señor nos pasa por procesos que nosotros decimos: Señor, pero ¿por qué a mí? Es para que entiendas a tu hermano, es para que entiendas a tu familiar. Por eso el Señor nos pasa por procesos, para ayudar a levantar a otro, para que tú le extiendas tu mano y le digas: yo pasé por esa necesidad, yo pasé por esa enfermedad, y el Señor me levantó y el Señor me sanó, y si lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo, dice el Señor. Amén. Si hay algo que me trajo la atención de esta historia, Jesús dice que el joven perdió todo, pero también dice que cuando estuvo allí con ganas de comer la comida de los cerdos, dice que volvió en sí. A veces nos quedamos ahí acostados, derribados, y ni siquiera volvemos en sí. Pero el chico dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y el Señor te dice en esta mañana: no importa dónde estés, no importa dónde hayas caído, vuelve en sí, levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, te dice el Señor. Te dice: no te quedes más ahí postrado, vuelve en sí, ven, te dice el Señor, porque yo te estoy esperando con los brazos abiertos. ¿Y sabes por qué muchos de nosotros estamos hoy aquí? No es una casualidad que tú estés hoy aquí en casa, es porque el Señor te estaba esperando con brazos abiertos. ¿Saben por qué yo estoy aquí? Porque volví en sí. Porque volví en sí, reconocí que lejos de Dios nada puedo hacer. Por eso estamos aquí, porque le decimos: Señor, yo reconozco, Dios, que yo te necesito, Jesús. Señor, yo reconozco que te necesito en mi casa. Yo reconozco, Señor, que te necesito en mi diario vivir, Señor. Señor, y yo estoy aquí, Señor, por tu misericordia, porque tu misericordia me alcanzó, porque tu misericordia me hizo volver en sí, porque en tu misericordia me hiciste recordar que en la casa de mi Padre hay abundancia de pan,
porque tu misericordia me hizo recordar: en la casa de mi Padre hay abundancia de amor, en casa de mi Padre hay abundancia de perdón, en casa de Padre hay abundancia de sanidad. En la casa de tu Padre hay abundancia de lo que tú necesites. La necesidad de todos de buscar a Dios es diferente, pero la fuente es la misma. La fuente es reconocer a Dios, reconocer: sí, Señor, yo a ti te necesito. Y por eso hoy estamos aquí. Tú puedes decir: ok, me alejé del Padre, lo hice mal, tomé una mala decisión, pero Señor, yo hoy estoy aquí, Dios, porque te necesito. Y dice: y volveré a la casa de mi Padre. Y eso es lo que hace grande la historia, la capacidad de reconocer. A veces nos cuesta tanto reconocer. Le decimos: Señor, ¿pero por qué? Pero Señor, si yo era trabajando, yo no estaba robando. Señor, ¿pero por qué me llegó esta enfermedad si yo como bien, hago ejercicio? Pero a veces se nos olvida reconocerlo a Él. Decirles que tú eres el dueño de mis finanzas, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de mi casa, tú eres el dueño de mis hijos. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuánta salud tengas, no importa. Pero si tú pones algo por encima de Dios, el Señor te lo va a quitar. Y yo sé que suena duro, porque a veces hablamos: ay, pero es que claro que Dios es bueno. Pero nadie puede quitarle a Dios el lugar que le corresponde. Y dice el chico: iré a casa de mi Padre y no solo seré abrazado, sino que también seré restaurado. Y hoy tú viniste a esta casa porque vas a ser no solo abrazado, sino también restaurado. Vas a ser levantado. Por eso el mensaje de hoy es: levántate, porque hay oportunidad para tu vida. No sé dónde caíste, no sé dónde comiste, no sé dónde te metiste, pero ya no te quedes ahí más caído. Dice la Biblia: levántate, levántate, porque mi gloria ha nacido sobre ti. Levántate, da el primer paso. Ven que yo estoy dispuesto a levantarte. Yo estoy dispuesto a sanarte de las heridas del mundo. Yo estoy dispuesto a abrazarte, a cubrirte de amor, a cubrirte de misericordia, porque mi hijo eres tú, porque por ti di mi vida en la cruz del Calvario. El Señor está dispuesto, como el hijo pródigo. Y así como el padre del hijo pródigo estaba esperándolo y lo vio a lo lejos, el Señor te está esperando. Y el Señor te está esperando para abrazarte. Está con los brazos abiertos para ti. No importa lo que hiciste. Otros lo hicieron peor y también fueron levantados. Otros también lo hicieron mal y el Señor también los levantó. También los restauró. Tú dirás: pero ¿será que el Señor quiere levantarme? Claro que el Señor quiere levantarte. El Señor te va a levantar y te va a restaurar, pero debemos tomar la actitud correcta y venir a los pies de Jesús. Hoy es un día especial porque la Biblia dice que Él te levantará como las águilas. El Señor te va a levantar, no importa dónde estés, porque en la casa de tu Padre hay bendición para ti. Levántate, te dice el Señor. Levántate y recupera la visión que habías perdido. Te dice el Señor: levántate y recupera el ministerio que habías dejado a un lado. Levántate y toma otra vez en tus manos lo que el Señor te había dado, lo que el Señor había puesto en tu vida. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva la llama de Dios en ti, porque aunque esté bajita, hay fuego de Dios en ti. No, la llama de Dios sigue ardiendo en ti. Así esté bajita y tú piensas que ya se va a apagar y que ya se va a extinguir, te dice el Señor: aviva la llama que hay en ti,
porque hay fuego en ti. Y ese fuego que hay en ti es lo que a ti te motiva y te lleva a levantarte y a reconocer que necesitas de Dios, y a reconocer que fallaste, que pecaste o que te alejaste. El Señor te dice: ven, no tengas miedo, porque mis brazos están abiertos para ti. El Señor te dice en esta mañana: de donde has caído, levántate, porque los ojos de Dios han estado puestos sobre ti. No importa que tú te hayas sentido solo y que el Señor no está contigo, el Señor siempre está y estará contigo. Aún en tus momentos más oscuros, aún en tus momentos de mayor dificultad, el Señor te dice: yo estoy contigo. Y nosotros tenemos que reconocer que lo necesitamos a Él, porque Él tiene grandes planes para nosotros. Y lo próximo, después de volver en sí, es que viene restauración por parte del Padre. Di: yo me levantaré, yo iré al Padre. Ya no voy a perder más mi tiempo lamentándome. Ya se acabó la sequedad espiritual, se acabaron las lágrimas, y viene el tiempo de gozo, y viene el tiempo de regocijo, y viene el tiempo de hacer fiesta, dice el Señor. Si alguien te dice: pero es que tú caíste, dile: sí, caí, pero reconocí mi error y volví al Padre, y el Padre me levantó. Porque muchos te van a decir: pero es que tú caíste, pero es que tú, mira, no ibas a la iglesia, pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. El Señor siempre está dispuesto a extender su mano. Cuando le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi enemigo o al que me hace mal? Dice la Biblia que el Señor le dijo: ¿cuántas? 70 veces 7. Si nosotros que somos tan malos, si nosotros que somos tan imperfectos, el Señor nos dice: tú puedes perdonar 70 veces 7, ¿cuánto más aquel que es grande en misericordia nos va a perdonar? ¿Cuánto aquel que es grande en misericordia nos va a extender su mano y nos va a levantar? El Señor está dispuesto a levantarnos las veces que sean necesarias. Si alguien te dice: pero caíste, dile: sí, pero volví en sí, y estoy en la iglesia porque el Señor me va a levantar. El mundo necesita escuchar que servimos a un Señor que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Que tenemos un Dios misericordioso y grande. Cuanto más aquel que es perfecto en misericordia, aquel que te planeó, aquel que te formó, que planeó tu existencia. El hombre te va a señalar. El hombre te va a decir: pero tú pecaste, pero tú fallaste, pero tú dejaste de venir a la iglesia, pero tú dejaste el ministerio botado, pero el Señor ya te había restaurado de eso y volviste a caer. ¡Ay, terrible! Y te van a hacer esto y te van a juzgar y te van a criticar. Pero el Señor, las veces que caigas, te va a levantar. Va a extender su brazo de amor y te va a decir: no temas, yo te ayudo. Yo estoy aquí cuantas veces lo necesites, porque estoy para levantarte, no estoy para condenarte. Estoy para restaurarte y para darte la heredad que te dije que te iba a dar. Y yo sé que los procesos son duros, y yo sé que los procesos duelen, pero el Señor lo hace porque te ama y lo hace para madurarte. Dile: Señor, yo estoy aquí y estoy delante de ti, Dios. Reconócelo, reconoce a Jesús. Señor te dice: levántate porque yo hoy extendí mi mano. Tú dices: pero ¿será que el Señor a mí sí me quiere levantar otra vez? El Señor a ti te va a levantar las veces que sean necesarias. Eso es como cuando tu bebé está aprendiendo a caminar. No importa cuántas veces se pare, se caiga, ¿cierto? Tú lo ayudas a levantar. Eso hace el Señor con nosotros. Es tiempo de tomar las decisiones correctas. Es tiempo de levantarnos.
Y leíamos en Isaías: levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dice la Biblia: no daré mi gloria a nadie, pero en ti la haré nacer. El Señor hará nacer su gloria sobre ti. El Señor hará nacer su gloria sobre tu dificultad. El Señor hará nacer su gloria sobre tu problema económico, sobre tu enfermedad, sobre tus emociones, sobre esa depresión que no te deja. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Tienes que tomar la palabra y adueñarte de ella. La gente no te mirará más a ti, mirará la gloria de Jehová sobre ti. La benevolencia de Jehová sobre ti, la gracia de Jehová sobre ti, la misericordia derramada de Jehová sobre ti. No es tiempo ya de lamentarse y de llorar. Es tiempo de regocijarnos en el Señor, porque la gloria del Señor ha nacido sobre nosotros. Viene un momento de resplandecer bajo la gloria del Señor. Vas a resplandecer. Y el que te mire a ti va a ver algo diferente en ti. Y eso diferente va a ser la gloria de Dios en ti. La gloria de Dios en tu casa. Vas a resplandecer en medio de la oscuridad. Toma una actitud de fe. Sobreponte, recupérate, sacúdete y vístete de poder, hija de Sión, te dice el Señor. Vístete de mi poder. Me dieron la orden de levantarme. El profeta dice: levántate. Y es lo que tenemos que hacer. Pastor, pero me dejó mi esposo. Levántate, dice el Señor. Pero pastor, el matrimonio se me está. Levántate, dice el Señor. Pero pastor, es que en el trabajo me van a echar. Levántate, dice el Señor. Señor, pero pastor, es que mi hijo está en la droga. Levántate, dice el Señor. Dice: porque mi gloria tiene todo bajo control. Mi gloria va a resplandecer sobre ti. Y esa gloria va a alcanzar para todo en tu vida. Esa gloria te cubre por completo. No te preocupes por nada, porque mi gloria hará milagros en medio de ti, en medio de tu casa, en medio de tu enfermedad. Van a ocurrir milagros en tu vida laboral, en tu vida económica, en tu vida emocional, porque Jesucristo basta, porque Jesucristo es suficiente, dice el Señor. Mi poder se perfecciona en ti, dice la palabra. Así que no te preocupes, pero reconócelo. No importa lo que diga el mundo, no importa que te señalen. De 100 opiniones sobre tus sueños y sobre lo que el Señor va a hacer contigo, el 70% no creen o no creen en lo que Dios te dio. Vivimos en un mundo que piensa contrario a lo que nosotros creemos, pero tenemos que aprender a vivir con las malas opiniones de la gente, porque la única opinión que nos debe importar es la de Jesús. Y si el Señor dijo que lo va a hacer contigo, si el Señor te dijo que te va a restaurar, si el Señor te dijo que te va a sanar, si el Señor te dijo que te va a bendecir, es porque el Señor lo va a hacer. El hombre te puede ver caído y no te querrá abrazar, porque te va a ver sucio, porque te va a ver maloliente, porque hablando del mundo. Pero el Señor no, el Señor siempre te espera con brazos de amor. El Señor siempre te va a levantar, tu Dios te va a levantar. Y aún en medio de los que te señalan, aparece el señalado entre 10,000 y te dice: yo te levanto, yo te restauro, porque mi hijo eres tú, mi hijo amado eres tú. Por eso di mi vida en la cruz del Calvario por ti. Ignora al que te señala y pon atención al que te levanta. En el libro de los Hechos hay una historia de Pablo. En Hechos 27 dice la Biblia: visita de la despedida de Pablo en Troas. Hechos capítulo 20 versículo 7 dice:
El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto y donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente y vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Aquí vemos otra historia. Y la parábola del hijo pródigo y la palabra de Eutico y Pablo terminan igual. Termina el padre abrazando al hijo y Pablo abrazando a Eutico. Y a mí me sorprende esto, porque cuando el hijo pródigo viene al padre, el padre no le dice: irresponsable, ¿cómo se gastó toda la plata, la herencia? Ahora viene oliendo a cerdos. Vea la ropa que trae, viene sucio, maloliente. No, se va de mi casa, yo ya le di su herencia, usted verá cómo hace y cómo se las arregla. El padre no le dijo eso. Le dijo: aunque te fuiste y fuiste desobediente, no perdiste la identidad de hijo. Eres bienvenido a casa y haré fiesta. Y lo abrazó y lo besó y se regocijó con él. Y cuando Pablo está predicando tan largo, dice que un joven estaba en la ventana del tercer piso y cayó, o sea, se quedó dormido. Tal vez venía de trabajar y cayó en un sueño profundo. Y Eutico se cayó. Y entonces Pablo no dijo: pecador, yo sigo aquí predicando la palabra porque Eutico se quedó dormido, porque ¿cómo se le ocurre a Eutico dormirse en la casa, en la iglesia de Dios, en la sinagoga? Ese Eutico pues se tenía que morir. No, Pablo no hizo eso. Pablo dejó de predicar y corrió a donde estaba Eutico. Y dice que se agachó y se acostó sobre él. Y les dice: no se preocupen, que Eutico no está muerto. Y dice luego que Eutico se paró y se levantó. En otra versión dice que se había reventado Eutico por dentro del golpe tan tenaz que se dio. Pero el Señor hizo un milagro en Eutico. Y vemos en qué se asemejan estas dos historias. Y es que no le restregaron, el padre no le restregó su pecado al hijo pródigo, ni Pablo le dijo a Eutico: pecador, por quedarte dormido en la casa del Señor, sino que lo abrazó. Por eso nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. La gente no necesita que tú le recuerdes su pecado, porque ellos ya saben su pecado. La gente no necesita que tú lo señales, porque ellos ya saben que lo hicieron mal. La gente no necesita que tú le untes más el lodo en la cara, porque ya saben que estuvieron en el mundo pecando. Tu esposo no necesita que tú le sigas diciendo: otra vez borracho, otra vez tarde y la plata. Tus hijos no necesitan otra vez lo mismo, estoy cansada. Tu papá, tu mamá, tus familiares no necesitan que los juzgues, necesitan que los abraces, porque eso hace el Señor contigo. Si el Señor lo hace conmigo, ¿cuántas veces yo cómo no lo puedo hacer con los que necesitan un abrazo de parte de Dios? El Señor a ti no te restrega el lodo. El Señor a ti no te dice: es que lo hiciste mal, pecador. Él siempre está con sus brazos abiertos. El Señor siempre te va a levantar porque te ama. Dio a su único hijo por ti para darte vida. Y el Señor sabe que íbamos a caer, que íbamos a fallar, que la íbamos a embarrar. Claro, el Señor lo sabe. Pero el Señor está para levantarnos. Y tú estás en tu casa para levantar a los de tu casa, para restaurar a los de tu casa.
Para eso el Señor te puso ahí. Si Pablo hubiese sido como muchos religiosos, tal vez Eutico no hubiera resucitado. Si hubiéramos, ¿cuántos de nosotros hubiésemos condenado al hijo pródigo y a Eutico? No hubieran sido restaurados, no hubieran sido perdonados y quién sabe dónde estarían. Pero el hijo pródigo reconoció su error y su papá lo abrazó, y yo creo que ese hijo sí que cambió. Y yo creo que Eutico no se volvió a dormir en la iglesia. Pero todo termina con un abrazo. La gente debe saber que puede contar con un abrazo tuyo. En lugar de señalar a estos chicos, los abrazaron. La gente necesita saber que Dios puede cambiar y que Dios puede levantar y que Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Habrá momentos en que vas a encontrar gente que te motive a venir a la iglesia, pero hermano, venga, pero otras veces te va a tocar motivarte a ti solo. Así como hizo el hijo pródigo. Al hijo pródigo nadie se le acercó y le dijo: oiga, vaya, busque a su papá, vaya, dígale a ver si lo perdona. Dice la Biblia que él estaba ahí y volvió en sí. Cuando tú estás en tu casa, estás desanimado, pero tú recuerdas, el pastor dio una palabra, él dijo que esa palabra era para mí, pues yo me voy a levantar y voy a ir a casa, porque allá voy a ser restaurado, porque allá voy a ser levantado, porque el Señor te va a hacer volver en sí. La gente a veces no se va a acordar ni de tu cumpleaños, pero tú te vas a regalar, tú te vas a comprar tu regalo y tú te vas a comprar tu pastel y tú vas a apagar las velas y vas a pedir un deseo al Dios de los cielos. Porque aunque tu padre y tu madre te dejaran, el Señor no te deja. Porque aunque los demás se olviden de ti, el Señor no se olvida de ti. Él te dice: con amor eterno te he amado. Y así como Eutico y así como el hijo pródigo, el Señor te va a abrazar. El Señor está dispuesto a abrazarte y a levantarte. Te dice: voy a hacer fiesta porque has venido a casa y te estaba esperando. Te estaba esperando para abrazarte. Te estaba esperando para ayudarte. Te estaba esperando para cubrirte con mis brazos de amor, para que seas restaurado en casa, para que seas levantado en casa. Porque el mundo te ofrece felicidad momentánea, pero en Dios las bendiciones son eternas. Su benevolencia es eterna, su bondad es para siempre. Dice la Biblia que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Así que tú te levantas cada mañana y te vistes de misericordia. El Señor está contigo. No todo está perdido, mi hermano, no todo está acabado, porque mientras el Señor de los cielos esté de tu lado, tú vas a salir victorioso.